Cordial saludo. En esta ocasión vamos a ver lo que tiene que ver con el movimiento parabólico. El movimiento parabólico, como su nombre lo indica, es aquel que describe una parábola, pero en este caso pues es un movimiento como tal. Una parábola se compone de dos dimensiones, una dimensión en X y una dimensión en Y. Esto significa que a medida que el cuerpo va avanzando, se compone de dos partes, como lo estamos diciendo. Entonces, en este caso, cuando aumenta un poco, sigue estando una parte en X y una parte en Y. Cuando sube el cuerpo, sigue estando una parte en Y y otra parte en X. Y pues en la parte final, aunque en la parte superior, sigue teniendo una parte en X, que va hacia allá, y pues la parte en Y, como es como se queda quieto, pues la podemos manejar con un punto y decimos que esa es la parte de ella. De igual manera, cuando el cuerpo va bajando, vuelve a tener sus dos componentes, una componente en X y una componente en Y. Pero ahora nos damos cuenta que la componente en Y está hacia abajo. Por último, pues entonces cuando cae, sigue teniendo una componente en X y pues la componente en Y seguirá siendo hacia abajo. Como podemos darnos cuenta, o nos podemos dar cuenta, en toda la trayectoria aparecen esos dos fenómenos. De esos dos fenómenos tenemos que cuando el cuerpo sale, vamos a mirar qué pasa cuando el cuerpo sale. El cuerpo sale de un punto, llega al otro. Cuando el cuerpo sale, sale despedido con una velocidad inicial. Esa velocidad inicial, como vimos en la parte anterior, se divide en dos. Entonces se divide en una parte en X, que la vamos a llamar velocidad en X, y en la velocidad en Y. Estas, para ser calculadas, se trabajan con dos ecuaciones que nos dice que la velocidad en X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo, teniendo en cuenta que el ángulo es la distancia o el espacio que hay entre estos dos, lo vamos a llamar alfa, y tenemos que la velocidad en Y, la velocidad inicial en Y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. De esto debemos entender que cuando se calcula la velocidad inicial en X, esta velocidad inicial que corresponde a esta es una velocidad que es constante durante todo el recorrido, mientras que la velocidad en Y, que es esta, depende de una variable que es la gravedad y por lo tanto, a medida que va subiendo, la velocidad en el eje Y va disminuyendo hasta que llega, como lo vimos anteriormente, a cero. Recordar, como la velocidad es constante, la velocidad en X es constante, puede llegar a cero en el eje Y, pero siempre va a ser constante en el eje X y por esa razón siempre se desplaza hacia adelante. Y cuando va bajando, pues la velocidad en Y irá aumentando nuevamente hasta lograr la misma velocidad con la que salió. Ahora bien, vamos a resolver un problema que tiene que ver con el movimiento parabólico y a partir de este, pues se van a resolver algunas dudas sobre esto. Primero, como lo indicábamos anteriormente, el movimiento parabólico es un movimiento completo, es decir, es una parábola, y vamos a indicar que se golpea cierto objeto en la parte inferior y vamos a decir que sale despedido con un ángulo alfa, y ese ángulo alfa vamos a decir que tiene una medida de
30 grados. Además de eso, tenemos que la velocidad con la que parte el cuerpo, le vamos a asignar un valor de 30 metros por segundo. Esa es la velocidad inicial completa del cuerpo. Tenemos 30 metros por segundo. Después de que parte el cuerpo, entonces ya tenemos esto y vamos a empezar a calcular las diferentes variables que tenemos. Lo primero que debemos hacer siempre es calcular la velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y. Debemos recordar, vamos a mantener nuestro gráfico y vamos a realizar un poquito de trigonometría y tener en cuenta que un triángulo de 30 grados, el seno del ángulo es igual a 1 medio. Sabiendo esto, recordando que el seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa, tenemos 1, 2, y como por teorema de Pitágoras, entonces tenemos que el cateto opuesto será el cuadrado de la hipotenusa, que será 4, menos el cuadrado de uno de los catetos. Entonces, 1 al cuadrado es 1 y 4 menos 1, 3. Y tenemos que este lado será raíz de 3. Siendo así, vamos a calcular nuestras velocidades en X y en Y. Entonces, vamos a decir aquí que la velocidad en X, como lo vimos anteriormente, sea igual a la velocidad inicial, que ya la tenemos aquí, es 30 por el coseno del ángulo. El coseno del ángulo es el coseno de 30. Reemplazamos y nos da que es 30 y coseno, vamos a poner coseno del ángulo, es 30, será igual al cateto adyacente, que es raíz de 3, sobre la hipotenusa, que es 2. Entonces tenemos que es 30 raíz de 3 sobre 2 y por último entonces tenemos que es 15 raíz de 2 y recordamos que la velocidad siempre se mide para nuestro ejercicio en metros por segundo. En la otra parte tenemos que es 30 por el seno del ángulo, que es 30, eso es igual a 30 por el seno, que es 1 medio, y 30 por 1 medio pues nos da 15 y también recordemos que eso es metros por segundo. Entonces vamos aquí, vamos a hacer una tablita acá y decimos entonces ángulo 30 grados, velocidad inicial 30 metros por segundo, velocidad inicial en X es igual a 15 raíz de 2 metros por segundo y la velocidad inicial en Y es igual a 15 metros por segundo. Bueno, ahora miremos qué podemos hacer de ahora en adelante para calcular el resto de variables que nos faltan. Tenemos entonces que al tener la velocidad inicial en Y, nosotros recordamos nuestras fórmulas del movimiento en caída libre, el movimiento vertical. Entre ellas tenemos que la velocidad inicial es igual a la velocidad final más la gravedad por el tiempo. Siendo así, yo tengo la velocidad inicial en Y, porque estamos hablando de cuando se mueve hacia arriba, la velocidad inicial en Y sería de 15. Eso será igual a la velocidad final y vamos a calcular solamente el tiempo que tarda en llegar a la parte superior, es decir que la velocidad final sería 0 más la gravedad, estamos trabajando con 10 para que sea mucho más fácil de hacer las operaciones, será 10 por el tiempo. Quiere decir que este 10 se estaría multiplicando porque este se anula, pasaría a dividir y el tiempo es de 1,5
segundos. Ya tenemos el tiempo de subida. En los movimientos de verticales sabemos que el tiempo de subida y el tiempo de bajada son exactamente iguales, de tal manera que el tiempo total de vuelo, es decir, lo que tarda en subir y bajar, será de 3 segundos. Ahora bien, como tarda 3 segundos, entonces nosotros vamos a calcular qué distancia recorrió en la parte de X. Entonces yo digo que velocidad, como la velocidad en X es constante, tomo la fórmula del movimiento constante y nos dice que la velocidad en X será igual a la distancia sobre el tiempo. Despejo y entonces me da que la distancia es igual a la velocidad en X sobre el tiempo. Como la velocidad es constante, entonces yo tengo que la distancia es igual a la velocidad en X, que la tengo acá, recordemos que la tengo acá, y es de 15 raíz de 2 por el tiempo, pero es el tiempo total de vuelo porque necesitamos saber cuánto recorre desde acá hasta acá. Es el tiempo total de vuelo y el tiempo total de vuelo lo tenemos aquí y es 3 segundos, de tal manera que la distancia es de 15 por 3, 45 raíz de 2 y las distancias se miden en metros. Por último vamos a revisar qué altura alcanzó. Entonces utilizamos el tiempo que tenemos en esta parte y calculamos la fórmula de lanzamiento hacia arriba. Tenemos que altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Despejamos, entonces tenemos que la altura es igual a la velocidad inicial, recordemos que es la velocidad inicial en y, entonces tenemos que es 15 por el tiempo, que en este caso solamente es el tiempo de subida, entonces será por 1,5. Como va subiendo la gravedad es negativa, entonces será menos 10, que es la gravedad, por el tiempo que es 1,5 al cuadrado sobre 2. Y hacemos la operación y calculamos que nuestro resultado de 11,25 metros. Y eso fue lo que ascendió el cuerpo. Espero se repase, se entienda lo que tiene que ver con el movimiento parabólico, que es diferente al movimiento semiparabólico que veremos en otra ocasión.